El Salmo 127, en su versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Cuando nosotros aprendamos a oír la voz de Dios y a leer la palabra de Dios, estamos escuchando a Dios. Por ejemplo, este es un versículo que nos habla en este tiempo, donde hay tanto ajetreo, donde vivimos tan afanados, vivimos en una carrera contra el tiempo. Los días cada vez son más cortos, pero solamente nos quejamos y decimos, es que no me da el tiempo, es que tengo que vivir corriendo, es que tengo que trabajar y tengo que producir y me levanto de madrugada, ni siquiera me detengo un momento para darle gracias a Dios porque su misericordia me despertó para buscar su rostro. No, 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 me levanto de madrugada, salgo corriendo a los afanes del diario vivir, a las obligaciones del día a día. Cuando vengo en la noche, ni siquiera puedo dormir tranquilo. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos pasamos todo el día ocupados, afanados, invirtiendo el valioso tiempo que Dios nos ha dado en las cosas terrenales. Y estamos tan ajetreados que no tenemos tiempos para apretar ese botón, que no es solamente un botón tecnológico para un artefacto material. Y cuando hablamos del botón de pausa, estamos hablando, no tenemos tiempo para, no tenemos la sabiduría para decirnos a nosotros mismos, detente. Y estamos tan afanados, tan ocupados y tan enfocados en lo terrenal, que son muchas las noches que ni siquiera podemos descansar y dormir, porque nos vamos a la cama y tampoco tenemos tiempo para hablar con Dios, sino que nos distraemos con las cosas terrenales y los pensamientos y las preocupaciones y la avaricia de tener más y más, de conseguir más y más y más, nos lleva al insomnio. Es interesante ver que hasta Jesús, el Hijo de Dios, apretó el botón de pausa. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 4, primer versículo, la primera parte, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó allí 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Pero también vemos a Jesús que en su agitada agenda, predicando, sanando, siempre tomaba sus momentos para apartarse. Tomaba una pausa, no para dormir, no para recostarse y descansar solamente, sino para hablar, conectarse con su Padre. Porque tenemos que entender que nosotros muchas veces tomamos pausa, vacaciones, descansos, nos vamos a lugares, nos vamos a diferentes países, como decimos, para descansar, para renovarnos. Sin embargo, no importa dónde nos encontremos, si no nos conectamos a la fuente de poder que es Jesucristo, vamos a ir y vamos a venir y vamos a coger vacaciones y probablemente cuando regresemos vamos a estar más cansados que cuando nos fuimos. Cuando la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, un versículo muy conocido y muy favorito para una gran cantidad de personas, decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué está diciendo este versículo también? Que todo quiere decir que hasta detenerme, descansar, lo podemos lograr en Cristo. Y esto de tomar pausa no es un asunto de un solo día, es que en cada 24 horas debe haber un tiempo
en que nos detengamos, preferiblemente en la madrugada y luego a lo largo del día, y hablemos con Dios y echemos sobre Él todas nuestras ansiedades. Mientras más tiempo usted y yo dediquemos para buscar a Dios, para hablar con Él, para leer su palabra, para entrar en su presencia, más renovados, más fuertes, vigorosos y saludables estaremos. Porque la mejor manera de tener un sueño reparador es encomendándonos a Dios. Ir a la cama, no con los problemas. Los problemas no se llevan a la cama, no se llevan a la almohada, no. Los problemas se dejan en las manos de Dios. Y luego el Señor, que nos ama, nos da ese sueño reparador. El Señor nos invita para que hagamos una pausa y podamos recargarnos espiritual, sentimental, emocionalmente. El estrés de hoy en día, ese es el origen. No tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo, porque Dios nos regala todos los días 24 horas, pero en esas 24 horas no tenemos 5 minutos, 10, 20, media hora para tomar ese descanso al cual Dios nos llama. El Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y pensamos que los momentos de pausa que tomamos, sobre todo para estar en la presencia del Señor, son una pérdida de tiempo. No, la pérdida de tiempo es que usted de madrugada se levante y se vaya a trabajar y se vaya a producir cosas materiales y se vaya a distraer con las cosas del mundo, que al final solamente producen ansiedad, estrés, tensión, tristeza, dolor, pero el tiempo que invertimos en la presencia de Dios produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Señor dice en Isaías 26 que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Cuando obedecemos y aceptamos la invitación de Dios de ir a Él y descansar, cuando apartamos tiempo de calidad en la presencia de Dios, entonces podremos ser personas renovadas, saludables aún de manera mental. Hoy en día hace falta que tomemos pausas para estar en la presencia de Dios por el asunto de el ataque a la mente. Si cargamos, llenamos nuestra mente de pensamientos, de distracciones, de cosas que no edifican, obviamente nuestra mente sufrirá el daño. Pero si hacemos caso al llamado de Dios y apretamos ese botón de detente, es momento de hablar con Dios. Es momento de echar sobre él tu ansiedad. Es momento de dormir y de descansar, sabiendo que quien me cuida nunca duerme. Isaías 37, versículo 15 lo dice muy claro. Así ha dicho Jehová el Señor, en quietud y en confianza será vuestra fuerza, pero no quisisteis. No le echemos la culpa a Dios de las enfermedades mentales, del estrés de estos últimos días. Arrepintámonos y volvámonos a Dios. Vamos ahí a esas aguas frescas, a esos pastos frescos, donde dice el Salmo 23 que en delicados pastos Él nos hará descansar. A partir de hoy, medite esas 24 horas que Dios te regala cada día. ¿En qué le estás invirtiendo? ¿Qué tiempo estás sacando para reposar y meditar en la presencia del Señor? Prueba el descanso, prueba la pausa y recibirás sanidad integral. Señor, te damos gracias porque tus brazos están abiertos. La puerta está abierta a esa tu presencia, donde encontramos reposo, donde encontramos paz. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría para detenernos cuando tú nos llamas a detenernos y buscarte, porque en ti está callada nuestra alma y en ti encontramos el descanso perfecto. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.